Vamos a arrancar hoy con, yo digo que es de los temas más importantes, aunque alguno dirá, Chucho, vos siempre decís que todos son muy importantes. Es que hay unos que no son tan importantes, entre comillas, pero hay unos temas como es el espíritu, mejor dicho, retira, Señor, tu espíritu y todo vuelve a ser polvo en la tierra. Retira, Señor, tu espíritu y todo vuelve a ser polvo en la tierra. La obra de Dios, la obra del Señor se sigue realizando a través del Espíritu Santo. ¿Qué pasa ahora en el mundo? Gente con Espíritu Santo, pero como decía el Papa, como prisionero de lujo, encerrado en su corazón, encerrado en un cuarto útil, sin dejarlo actuar y hacer lo que él quiere hacer, pero contando con nuestra libertad. Es el motor de la iglesia, es el que nos mueve y nos impulsa, es el que, como decía el Papa, hace todo, sabe todo, transforma todo, guía todo, abre las puertas necesarias, en fin, es lo que más necesitamos. Me alegra, me gusta repetir que a veces en la oración, nuestra oración es pedir muchas cosas y casi nunca pedimos el Espíritu Santo. Obviamente nosotros sí, siempre lo hacemos antes de empezar nuestros temas. Pero en la oración personal, cuando hay crisis, cuando hay angustia, cuando hay tantas cosas, es lo primero que necesitamos pedir, el Espíritu Santo, que además ya saben, es el Señor y dador de vida, es el amor del Padre y del Hijo y sobre todo es la promesa que siempre se cumple, no solo en Pentecostés. Pasa Pentecostés y nos olvidamos del Espíritu Santo. De pronto los estudiantes tienen un examen y se acuerdan del Espíritu Santo para que les dé puntería en la lección. Y a nosotros se nos olvida que es lo primero que tendríamos que pedir, lo primero y único, lo primordial y lo esencial. Porque ¿qué fue con lo que empecé? Si retira, Señor, tu Espíritu, nuestra vida se apaga la iglesia, se apaga mi familia y se apaga el mundo entero. Lo que estamos necesitando es poner y dejar actuar al Espíritu de Dios que habita en nosotros y que el Señor lo prometió. Necesitamos en estas épocas de crisis, en las épocas difíciles de nuestra vida y aún en las épocas en que estamos bien, quedarnos en Jerusalén. ¿Y qué es quedarnos en Jerusalén? Para que ese Espíritu actúe en nosotros, para que esa promesa se siga reactualizando en nuestra vida, se siga haciendo realidad. Porque es que la oración a veces es, ven, ven Espíritu, no, ahí está. Dios mora en nosotros, vendremos y haremos morada en ti, tenemos ya el Espíritu, pero nos guía es que nuestra carnalidad, vivir de espaldas a Dios, necesitaríamos, y aclaro, siempre, siempre, así estemos y llevemos los años que sigamos, nos vamos a mover entre dos realidades, la carne y el espíritu. Siempre nos van a acompañar las tendencias de la carne y del espíritu. Por eso hablaba alguien de la espiritualidad diaria, de que haga un examen diario y revise qué tanto me dejé hoy transformar por el espíritu o si fue hoy la carne la que ganó, cómo quedó el marcador, decía el padre Hernán, y remontar el marcador. Ustedes saben, cuando Colombia iba perdiendo 2-0, hay que remontar el marcador, empatar y ganar. Igual en nuestra espiritualidad diaria, si permitimos que el Espíritu nos vaya transformando, porque es Él el que hace la obra en cada uno de nosotros. No, a veces es ingenuo y cree que es uno. No, hoy me voy a proponer, no. Sin el Espíritu es imposible. Entonces, diariamente en esa espiritualidad del día a día, revisar si me dejé transformar y guiar más por el Espíritu o si fueron las tendencias de la carne que nos acompañan siempre hasta que estemos cara a cara con Dios las que ganaron. Evalúo y retomo para el otro día. Porque es que a veces es esa angustia, a veces escuchando gente me dicen, no, pero es que estas obras, es que yo las divisiones, los celos, y es más, creemos que las obras de la carne son el sexto y el noveno mandamiento nomás. Que es solo lo sexual y lo afectivo, no, 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 divisiones, envidias, todas esas cosas. Entonces, es que me dejé ganar, sí, hoy te dejaste ganar. La lucha es mañana, mañana que sea el Espíritu el que te guíe y el fruto único del Espíritu, porque no son frutos, es un fruto, el amor. ¿Y cuál es el amor? Jesús, Jesús, la comunión de vida con Jesús. Entonces es tratar de permanecer en Jerusalén para recibir diariamente la promesa. Si vamos a la Eucaristía, 2 veces epíclesis, 2 veces viene el Espíritu, es diariamente. ¿Y qué sería Jerusalén en este instante?
Hombre, no nos despeguemos de la comunidad, no nos despeguemos de la reunión virtual, sigamos orando, sigamos rumiando, masticando, comiendo palabra de Dios, y cada vez el Espíritu va a ocupar y va a transformar y va a ir creando nuevas realidades en nuestro corazón, en nuestra vida, y se va a ir reflejando cada vez más el rostro de Cristo, que esa es la obra última del Espíritu, formar a Cristo en nosotros. Y entonces, si uno está alejado, si uno no está perseverando, porque es que Jerusalén, sabemos, sitio del cumplimiento de las promesas de Dios, sitio de la comunidad, sitio donde se realiza la salvación. Pero hoy Jerusalén es aquí mi casa, pero mi casa y mi comunidad acompañada de oración, Eucaristía, compartir y todas estas realidades. Porque ahí es donde el Espíritu primordialmente va actuando y nos va transformando, según sus diferentes nombres que vamos a ir viendo, que son los quehaceres, lo que va haciendo el Espíritu y cómo nos va transformando. Porque es que tenemos que dejar claro esas realidades, porque entonces vamos a vivir como cuando uno cae, o a ver, levante la mano el que no peca, todos, y volvemos a caer. Entonces tenemos que saber que nos acompaña esa realidad y que hay que alimentar más como ese cuentecito, el lobo del espíritu, para que le vaya ganando a este lobo de la carne que quiere ganarnos y que nos domina uno en nuestras realidades de comunidad y de vida diaria, y nos tiende a llevar hacia esas obras de la carne, no nos conduce el espíritu, que es Dios mismo, sino que nos conducen nuestras tentaciones, nuestras tendencias, y caemos en ellas. Entonces hay que saber que esta transformación, como cuando Jesús nos llamó a seguirlo, recuerden, vengan conmigo y os haré llegar a ser, en un proceso gradual que dura toda la vida. Así es la transformación del Espíritu Santo, porque es que queremos que en una celebración de Pentecostés, ¡ay! Ya lloré, me puse rosudo, se me pararon los pelitos y ya mi vida, ya solo las frutos y las... Ojalá. ¿Ustedes creen que Pablo, cuando dijo, hombre, termino haciendo el mal que no quiero y el bien que no quiero, lo dejo de hacer? No cuando no estaba caminando de la mano del Señor, sintiendo a veces ese aguijón de la carne, que parece ser una enfermedad. Otros decían el sexto y el noveno mandamiento, otros decían otra realidad, pero es eso que los santos experimentaban, que salía del confesionario una de estas santas y se devolvía a los 9 metros, volvía a pecar. Eso nos va a acompañar toda la vida, pero mientras más espacio le abramos al Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es la manera de ser de Dios que viene a actuar en mi vida, más voy viendo que se va reflejando en mí el rostro de Jesús, el rostro de Cristo, que cada vez Jesús va ocupando más espacio y las tendencias y esas obras de la carne van ocupando menos espacio en mi vida, hasta que llegue yo a decir, eso sí lo sabemos, no soy yo quien vive, es Cristo el que cada vez habita más en mí. Es un trabajo de la espiritualidad diaria, del día a día, de seguir perseverando, de no desfallecer y de dejar actuar a ese prisionero, como decía el Papa, de lujo, uno tener en la casa encadenado y atado a aquel que lo puede hacer libre, aquel que puede transformar su corazón, aquel que es maestro interior, aquel que es espíritu de la verdad, aquel que lo saca de la esclavitud, y uno lo tiene amarrado y uno no lo deja actuar, porque uno hace lo que le da la gana, porque generalmente uno hace lo que le parece y escucha más la voz del ego, del orgullo, de la soberbia y de la prepotencia que la voz del espíritu. Entonces, claro, no estamos iguales a como cuando empezamos a caminar en pos del Señor, pero uno a veces quisiera ver como más cambios y a veces se desanima. Ven, Espíritu de Dios, ven, dulce huésped del alma, ven a cambiar mi corazón. Miren, la labor de transformación es básicamente en el interior. Por fuera, ahí están los cirujanos, y ahí está el botox, y ahí están todas esas realidades, y ahí está un peinado distinto y una vestimenta distinta, pero la transformación que necesitamos es en el interior y básicamente en el corazón, que es el lugar de las decisiones, donde tomamos decisiones que nos conducen a caminar guiados por la carnalidad, de espaldas a Dios y no guiados por el Señor. Entonces ese trasplante de corazón, que es lo que en última instancia va realizando el Espíritu, es demorado,
Eso no, un paciente no entra a la cardiovascular, a la clínica de acá de Medellín, Colombia, lo operan del corazón y al otro día, ¿cómo le fue, mi hijo? Ve, qué bueno que está aquí con nosotros. No, no. Es una recuperación, es un proceso con anticoagulantes, con medicina para esto, antibióticos. Igual el espíritu va poco a poco obrando en cada uno de nosotros, pero cuenta con nuestra libertad. Cuenta con que lo dejemos actuar, porque es que Dios, ya lo hemos escuchado, es un caballero y a través de su espíritu nos pregunta, ¿quieres que transforme tu vida? ¿Quieres que cambie esas actitudes que tanto te desagradan, que quisieras no caer en ellas y sigues cayendo? Deja entrar a mi espíritu, déjalo actuar, porque desde el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, tenemos el espíritu. Tenemos la manera, la probabilidad de vivir distinto a como propone el mundo. Ese es el bautismo, el sacramento de iniciación cristiana, donde le decimos al hijo mío desde pequeño que no se da ni cuenta que están haciendo. Le estamos regalando la oportunidad de en medio de una vida difícil, de en medio de una vida donde va a haber muerte, donde va a haber polarización de un país, donde va a haber paros, donde va a haber violencia, donde va a haber radicales, donde va a haber esto, lo otro. El Espíritu te acompañará y te dará la fuerza y la manera de sortear todas esas situaciones y salir vencedor. Y esa transformación es poco a poco. Entonces por eso el Señor, como llaman el Espíritu, la promesa siempre la cumple. Desde los profetas Ezequiel y Jeremías nos la hizo. Les daré un corazón nuevo, les cambiaré el corazón de carne. Esa transformación no es en la cardiovascular. Venga que su corazón ya está malo y aquí le ponemos este. Efectivamente hacen eso a nivel de salud, pero lo otro es un proceso. Por eso mucha gente tira la toalla, porque cree que la transformación es milagrosa, que es de la noche a la mañana, que los leprosos, en vez de tener que ir a presentarse a los sacerdotes, de una querían el milagro, como lo queremos usted y yo. Somos inmediatistas y el Espíritu, como buen maestro interior, va trabajando poco a poco. Antes me decía mi mamá hace mucho, ya resucitada en el cielo, que tenían una maestra que los acompañaba desde cuando eso no existía kinder ni jardines. Se reunía un grupo ahí de estudiantes y que la maestra los acompañaba durante todo el proceso y los iba formando. No es lo mismo cuando estaban niños pequeñitos, como decir hoy de guardería, párvulos, caminantes, jardín A, jardín B. Hoy tenemos ya una universidad desde pequeño en vez de dejarlos jugar y disfrutar la vida. Me tocó igual llevarlos, pero hubiera querido que simplemente disfrutaran la vida, pero no, después no van a socializar, no van a hacer lo otro. Cada vez le metemos más y pienso yo es a la economía y no tanto a otras cosas. Pero en fin, les decía, esa maestra, mi hijo, nos acompañó durante todo el bachillerato. Estuvo en todo el proceso y nos fue, porque uno de los nombres del Espíritu Santo es muy lindo, es maestro interior. Y ese maestro, como la maestra hizo con mi mamá, la fue guiando, la fue formando, la fue corrigiendo, la fue conduciendo, le fue mostrando el camino, la fue guiando y le fue diciendo, por aquí no es por aquí. Eso que estás haciendo está mal. Eso no se le hace a los otros compañeritos. Eso que estás haciendo con tus seres queridos y los más cercanos no está mal hecho. Entonces ese maestro, si lo dejamos actuar en nuestra vida, nos va conduciendo durante toda la vida. ¿Cómo? Mire, ahora se me ocurría, no sé si ya, pero no lo he leído por ahí. El Espíritu Santo es el GPS de la vida espiritual. El Espíritu Santo es el GPS de la vida espiritual, con el que tarde o temprano vamos a escuchar, ¿cómo es que dice? Han llegado a tu destino. Bueno, ahí me tapé la nariz, pero es más o menos la voz de esos GPS. Gire a la derecha, esquivó la ruta, se perdió, coja esta vía. Nos va guiando, y si nos dejamos ese maestro interior, ese GPS de la vida espiritual, tarde o temprano con él vamos a escuchar: has llegado a la destino. Es tu destino. ¿A dónde? A los brazos del Padre. Entonces ese Espíritu Santo, esa promesa del Padre, que la cumple, que la sigue cumpliendo, que está en nosotros, que mora en nosotros, que vive en nosotros, realiza principalmente tres cosas en nuestra vida. Y ya las sabemos, pero no las vivimos. ¿Qué es lo primero que hace? Ese espíritu se une a nuestro espíritu
y nos permite llamar a Dios Abba, Padre. Miren, y eso tendría que transformar radicalmente nuestra vida. Ustedes no se imaginan, alguna vez cuando estaba ejerciendo mi medicina, me tocaba ver el momento en que iban a recoger niños adoptados, ya no pequeños, sino grandecitos. La cara de esos niños, cuando llegaban el papá y la mamá a recogerlos, era una transformación total, de una soledad, de un miedo, de una angustia, de una tristeza, a una alegría inmensa. Salían corriendo y se los habían mostrado inicialmente por fotos, habían compartido muy poquito y saber que tenían ya un papá y una mamá transformaba su vida. ¿Cómo transforma el Espíritu Santo nuestra vida? Principalmente saboreando, que saboreemos que tenemos un Dios Padre y no cualquiera, perfecto. Que a usted le digan, el papá que tiene es perfecto, no comete errores, no se equivoca, nunca lo abandona, siempre lo recibe, equivóquese las veces que se equivoque, embárrela las veces que la embarre, váyase de la casa las veces que se vaya, siempre lo va a estar esperando y lo recibe. Eso tiene que ser motivo más que principal para transformar nuestra vida. Y más en estos momentos, que la gente se siente sola, se siente desamparada, se siente en crisis. Nuestro país está en tremenda crisis, pero nuestra vida no se ve transformada, sino llena de angustia y de miedo, porque todavía no hemos dejado que el Espíritu nos ayude a saborear el papá que tenemos, porque entonces uno con esa clase de papá va a desconfiar. No va a desconfiar. Le va a creer más a las situaciones que esté viviendo, a los signos de los tiempos que muestra el exterior, que a lo que el papá le dice. Yo estaré contigo siempre a través de su Hijo y su Espíritu nos dice, no te voy a dejar huérfano, nunca vas a estar solo. Es que esa es la transformación más grande que opera el Espíritu. ¿Sacarnos de qué? Cuando uno no tiene papá y muere el papá, temeroso y miedoso, ¿de qué voy a vivir? No dejo nada. Que tal cosa, lo otro, la soledad. Entonces, ¿por qué no se transforma nuestra vida si tenemos un papá y un papá hermoso que es cercano? El Espíritu hace que Dios esté en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Yahvé del trueno, del rayo, del fuego, Dios entre nosotros. Pero el Espíritu, Dios en nosotros, en nuestro interior. El reino de Dios está que Dios mismo está en tu interior. Uno saborear esa paternidad. Uno saber que el papá de uno sabe que necesita comida, vestido y trabajo. Y como es perfecto, no va a decir, ay, qué mal, qué pena contigo, hijo mío, dirá Dios, te quedé mal con esto, tuviste que aguantar mucha hambre. No, es un papá perfecto. Y por eso se dice que lo primero que hace, nos hace nueva criatura, nacer de nuevo. Y el que nace de nuevo deja atrás los viejos temores, la desesperanza, la angustia y todas esas realidades. Esa es la principal obra del Espíritu, no poder llamar a Dios papá, papito, y un papá, como les digo, perfecto. Un papá que sabe de nuestro sufrimiento. Un papá que siempre que nos ve angustiado acude a nuestra ayuda. Un papá que sabe y conoce cada una de nuestras realidades. A mí me encanta cuando se lee, la gente casi no le para bolas, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Eso es, si saboreáramos eso, quiere decir que el más mínimo detallito, Dios, papito Dios, lo percibe, lo sabe y lo conoce. Pero creemos que no se da cuenta. No se da cuenta de cómo está nuestro país, no se da cuenta de nuestras realidades y nos llenamos de miedo y de temor. Experimentar que Dios es Padre, ese Dios al que tanta gente aún en este camino del Señor, aún en la escuela vive muerto de miedo. Ojo que Dios todo lo ve y la libreta de él sí que ve. Él ya no usa libreta, ya eso tiene, mejor dicho, teclea y en su computador te mantiene una tablet ahí. Pedro, préstame la tablet que hay que anotarle aquí a Ruth que la si vieron de la vieron y con quién la vieron. Y a usted que Chucho también y con quién lo vi. Todavía, por eso tenemos que dejar, y me detengo un rato en este aspecto, porque es que no conocemos a Dios.
Lo creemos por allá lejano y este es el papá que está aquí, que está conectado con nosotros, que nos está viendo, nos está mirando y nos está amando y nos está diciendo: ánimo, levántense, no tengan miedo, no los dejaré. Les había dicho a través de mi hijo: no los voy a dejar huérfanos, les enviaré otro Paráclito, otro abogado, otro que va a interceder por ustedes. Abogado tenemos delante del Padre, uno con un papá así, y sufriendo, y muerto de miedo. Y un papá que les decía y les reitero, es perfecto. Por eso el nuevo nacimiento como hijo de Dios es al nacimiento de dejar atrás la orfandad. No sé qué papá y qué mamá te tocaron, pero aprende hoy, empieza hoy empecemos a disfrutar de este papá perfecto, de este papá en el que nos podemos abandonar confiadamente con la certeza de que no quedaremos defraudados, y un papá que siempre perdona. Un papá que no echa nada en cara, un papá que abraza, un papá que corre a nuestro encuentro. Eso es lo que necesitamos pedirle al Espíritu, que nos permita saborear la paternidad de Dios, el amor paternal y maternal de Dios que se conmueve en sus entrañas. Lo segundo que hace, la gran acción del Espíritu en nosotros, proclama el señorío de Dios, el señorío de Jesús en nuestra vida. Que mande Jesús en nuestra vida. Mejor dicho, que las decisiones las tomemos conforme a la voluntad de Dios en Jesucristo, que fue un hombre que pasó haciendo el bien y que su alimento era hacer la voluntad de Dios. Y cómo ese espíritu va formando a Jesús en nosotros, lo podemos ver a través de muchos de sus signos. Lo va formando primero a medida que, si no somos discípulos, olvídese que no se forma Jesucristo. Olvídese que no va a ir formando a Jesucristo, porque el discípulo se va configurando con el Maestro, y eso es una de las obras del Espíritu. Ir creando, ir transformando cada una de nuestras realidades, y lo podemos explicar un poquito aparte del discipulado, con los signos especiales que le dan al Espíritu. Cómo se va formando Jesús en nosotros y cómo va haciendo esa obra el Espíritu. Lo hace como fuego. ¿Y qué es lo que hace el fuego? Quema. ¿Y qué quema? Lo que usted y yo tenemos, esas ramitas que todavía no las hemos dejado cortar, que nos jalan más a dejarnos guiar por las tendencias de la carne. Va quemando nuestro ego y nuestro orgullo, esa varilla de acero que nos atraviesa de cabeza a pies y que nunca nos permite pedir perdón. Entonces, cuando va quemando el ego, el orgullo, la soberbia y la prepotencia, Jesucristo se va formando, porque podemos ser capaces ya de pedir perdón, que además el Espíritu que viene del resucitado, a eso fue lo que nos mandó. Sopló sobre ellos, les dijo: recibid Espíritu Santo y salgan a perdonar. Miren, si yo no perdono, no estoy dejando que el Espíritu haga absolutamente nada en mí. No está transformando nada, porque uno de los primeros síntomas de que me está transformando y de que me estoy pareciendo a Jesús es que el perdón. ¿Y qué necesitamos? Que venga como fuego a purificar mi interior. El fuego penetra y se riega. Miren, una llamita quema un bosque entero. Con que dejemos que una llamita del Espíritu invada nuestro corazón, va a quemar todas esas actitudes que no son de Jesús y que tenemos ahí hace mucho tiempo, a pesar de que estamos caminando en pos del Señor. ¿Qué más hace el fuego? Purifica. Les retiraré de su interior todas sus impurezas, todas esas cosas que no son de él, los purificaré. Va transformando ese corazón. ¿Qué hace el fuego? Derrite el corazón, llamémoslo aquí, de acero, más duro que la piedra, que se endureció y ya no siente el dolor de los otros, ni siquiera los cercanos, y lo ablanda y lo moldea de nuevo. En el fuego se purifica el oro. En el fuego se purifica el oro, y uno tiene tantos inquilinos viviendo ahí que necesitamos que se queme la casa interna,
la casa interior donde no habita Dios. Ustedes no han visto cuando se quema una casa y ¿qué quedó? Las ruinas. Y sobre esas ruinas el Espíritu Santo transforma esas ruinas, como decía la Madre Laura, en un monumento a la gloria del Señor. Vuelve y nos rehace, vuelve y nos reconstruye. Entonces va formando a Cristo, como actúa el fuego en nosotros y en las personas y en la naturaleza misma. Y se va regando y se va diseminando. El viento, como viento, va formando a Jesucristo. ¿Qué hace el viento? Miren, estuvimos en una finca donde hace un frío tremendo y por más de esta cinta que pusimos en las ventanas, en la puerta, cuñamos con cojines para que no entrara. Por algún lado se filtraba el viento. No se sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero ese viento, que es el viento del Espíritu, tiene la propiedad de penetrar hasta los rinconcitos más recónditos de tu interior. ¿Y qué hace el viento? ¿Han visto cuando hay una hojarasca y hay un ventarrón? Ve, se llevó todas las hojas, limpia. Igual que el fuego también purifica. El viento tumba. ¿Qué tenemos en nuestro interior que necesite el viento del Espíritu derribar para que Jesús pueda ocupar más espacio? Para que esa transformación sea más visible hacia los demás, se dé de una manera más clara. El viento huracanado, como ráfagas de viento, no deja nada igual. No se puede manipular, no se puede encerrar, no se puede controlar, no se puede encauzar. Si lo dejamos actuar, ese viento y ese fuego va transformando nuestro interior y Jesús se va formando. Y cada vez voy reflejando como en un espejo su gloria. Y entonces los demás van notando y van experimentando esos cambios, esa transformación que no se da de la noche a la mañana, sino a medida que dejamos que ese fuego nos vaya purificando, que ese viento nos vaya renovando. El viento refresca, el fuego alumbra, y hay tantas zonas de tiniebla que necesitan ser transformadas. ¿Y cómo se transforma un área de tiniebla? Prenda la luz. Deje que la luz del Espíritu junto con la fe nos permita iluminar estas realidades y estas situaciones. Y entonces se transforma mi entorno familiar, mi vida, mi desesperanza, mi tristeza y cada una de mis realidades. Y entonces como viento quita tantas cosas que hay ahí adentro y le abre espacio ¿a quién? Al amor de Dios, al amor de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Por eso escribe la ley, no en letras, sino en sangre, en nuestro interior, no en tablas de piedra, sino en nuestro interior. Y eso nos va transformando y nos va nos va purificando y nos va cambiando. Una de las obras del Espíritu para que Jesús se vaya formando en mí, que es lo segundo que hace, es que nos convence acerca del pecado. Nos convence acerca de que estamos como buen maestro, les decía. Es que el maestro, este GPS espiritual, lo que pretende es que lleguemos a ser como Cristo. Entonces, como buen maestro nos convence y nos dice, los convencerá, dice el Evangelio según San Juan, los convencerá acerca de su pecado, de que no estamos obrando como es, de que por ahí no es, porque uno de los grandes riesgos es que al pecado nos acostumbramos. Y nos quedamos viviendo ahí y nos quedamos comiendo algarrobas con los marranos, peor que ellos viviendo, y decimos, no, yo así estoy bien, la verdad yo así estoy bien. Nos convence para que como viento y fuego nos purifique de ese pecado y limpie tantas realidades. El agua nos limpia más exteriormente, el fuego interiormente, pero la labor del Espíritu va siendo de adentro hacia afuera. Porque después uno, ¿qué es lo que dice la Escritura muy lindo? Que reflejemos como en un espejo la gloria. Se refleja en nuestro exterior lo que hay en el interior. De lo que abran la boca es de lo que hay en el interior del corazón. Entonces va formando a Jesús, va proclamando el señorío para que cada vez Jesús mande más en mi vida, no por suplantación, sino que una de las acciones del Espíritu, que es el Espíritu de la libertad, me lleva a decidir conforme a Jesús.
haciendo la voluntad de Dios en tantas áreas de mi vida que no las hago. Aún repito, tanto tiempo siguiendo al Señor. Y lo tercero que hace es que nos hace templos vivos del Espíritu Santo. Mire, Dios mora en nosotros, Dios vive en nosotros. Esas tres acciones del Espíritu, desde que yo estoy en la escuela las venimos repitiendo y hay que repetirlas, hay que recordarlas, volverlas a pasar por el corazón, porque es que Dios habita en nosotros. El abad del monasterio de los benedictinos en Guatapé, Antioquia, Colombia, decía: tomemos conciencia del que nos habita, de quién nos habita. Y ese templo nuestro, como el templo de Jerusalén, necesita ser purificado. Nuevamente vienen el viento y el fuego. ¿A qué? Como hizo Jesús, derribar esas mesas. ¿Cuáles? Las mesas de las falsas seguridades nuestras. Las mesas de estar ofreciendo sacrificios, no, holocaustos y sacrificios no quiero misericordia. Porque misericordia es poner el corazón que se llenó del amor de Dios, porque fue purificado por el viento y el fuego del Espíritu, y ya se abre al otro, pone el corazón en la miseria del otro. Es que se sabe muy fácil si estoy permitiendo que Dios habite en mi corazón, con las actitudes y con los frutos. El fruto mejor, porque es uno solo. Es amor y todo lo otro son sinónimos. Y el amor es Jesús y todos los otros son descripciones de Jesús. Jesús es alegría, es paciencia, es bondad, es afabilidad, es mansedumbre, es dominio propio y son todas esas otras realidades. Si nos hemos dado cuenta que somos templos vivos del Espíritu. No entristezcáis, dice San Pablo, el Espíritu. Dejaos guiar más bien por el Espíritu en todo momento. Conducir más bien por el Espíritu es dejarnos conducir por el amor de Dios. Me conduce el amor de Dios. Es el amor de Dios el que conduce mi vida, porque el Espíritu lo derrama en mi corazón. Pero si lo encarcelo como prisionero de lujo y no lo dejo actuar, ¿y para qué todas esas acciones? ¿Para qué nacer de nuevo? ¿Para qué que Cristo se vaya formando en nosotros? ¿Para qué descubrir que somos templos vivos del Espíritu? Para ir a dar testimonio, para ser testigos. Recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Y esta parte casi no la hemos tenido en cuenta. La parte del testimonio, la parte de ser mártir. Se dice que el martirio, decía un teólogo, es el don más grande del Espíritu Santo. Poder entregar la vida por los demás. Y la importancia de un testigo, a veces no la valoramos. Miren, hay varios casos en la justicia donde es simplemente la parte acusada y la parte defendida. Y uno dice una cosa y el otro dice otra. Pero ser testigo, no se imaginan, me contaba un juez amigo, la alegría que da cuando aparece alguien en medio de una disputa legal, sea por un homicidio, sea por una herencia, sea por algo, y dice: yo vi, a mí me tocó presenciar el accidente. Cambia totalmente el proceso. A eso estamos llamados. A cambiar radicalmente la vida, no solo la nuestra, sino de los seres queridos y de los seres que nos rodean. Porque cuando ya el juez escucha: ¿usted estaba ahí? Sí, yo vi. El carro que venía por esta vía se pasó el semáforo en rojo. Testigo. Cambió radicalmente el curso de los acontecimientos. Y eso es lo que el Espíritu quiere hacer en nuestra vida, que cambiemos radicalmente el curso de nuestra vida y el curso de tantas personas. Primero Jerusalén, primero nuestra familia, Jerusalén, Judea, los más cercanos, la comunidad, la familia y hasta los enemigos. Y somos testigos si hemos nacido de nuevo como hijos de Dios, porque ya podemos hablar, y no tanto hablar, sino mostrar que vivimos como hijos amados de Dios.
Y podemos reflejar si hemos dejado que ese Maestro con fuego y viento purifique nuestro interior y forme a Jesús y proclame el señorío de Jesús en mi vida. Podemos mostrar las actitudes de Jesús con cada una de las personas que nos relacionamos a diario. No es tanto discursos, la gente necesita que mostremos el rostro de Dios con actitudes. Eso es ser testigos. No, es un predicador. ¿Y cómo lo hace? Para testimoniar. Testimoniar es mostrar el rostro de Dios. No es tanto hablar, sino actitudes concretas. Serán mis testigos. Eso es lo que necesitamos en este momento crítico de nuestro país y de la historia. Testigos, y ojalá como Esteban, el protomártir, el primer mártir y testigo, que terminó diciendo a pesar de que lo apedrearon: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es muy lindo. Lo primero en que se nota que ya somos testigos, que salimos a misión, es en el perdón. Vuelvo a Juan 20, allá encerrados por miedo, llagas, costado abierto, alegría y paz, reciban espíritu y vayan a perdonar. Es que miren, es que a veces como que acomodamos la escritura y las frases a lo que nos convenga, a lo que nos vaya conveniendo. No, a mí esta parte, a mí lo que sí, adoración, santísimo, yo feliz en eso. Pero cuando ya hay predicaciones, cuando el Espíritu ya me exige quemar quemar mi orgullo y mi soberbia, no, pues ¿cómo voy a renunciar a eso? Donde me dice vaya a perdonar, vaya sea testigo, tenga la oportunidad de transformar una vida, pero me implica renunciar a mis privilegios, a mis comodidades y a mis realidades. Ahí sí no. Y esa es la misión principal del Espíritu. Para eso es que nos va transformando, nos llama, nos dota, nos forma y nos transforma. Pero no para que nos quedemos: ay, Diosito, tú y yo aquí en el Santísimo paso tan rico. Y cuando sales de ahí, ¿qué? Y cuando sales de la Eucaristía, ¿qué? Esa oración, esa transformación que opera el Espíritu en esa oración, porque viene con gemidos inefables, viene y nos enseña a pedir lo que conviene, nos enseña a orar como conviene, está transformando tu vida. ¿Cómo está siendo tu testimonio? Que la transformación tiene un fin, para que demos testimonio ¿de quién? De que Dios habita en mí, de que soy templo vivo del Espíritu, de que hay un papá que está velando por todos nosotros, de que hay un maestro bueno, que es Jesús, que va allanando nuestros caminos y va delante nuestro, de que no es la economía, no es el tener, no es el placer, no son tantas realidades las que guían ya mi vida, sino que me dejo conducir por el Espíritu de Dios. Y ahí vivo lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos: los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Por eso lo primero que necesito experimentar es la paternidad de Dios. Y entonces si sé que soy hijo amado de Dios, ¿en qué sé? En que me dejo conducir por el Espíritu de Dios y produzco los frutos del Espíritu, el fruto, amor, y de ahí se derivan todos: alegría, paz, paciencia, bondad, afabilidad, mansedumbre y muchos más, cuáles se notan en mi vida, porque es que a eso viene el Espíritu, a transformarnos, para que demos fruto, para que demos testimonio, para que vivamos conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados. Es que se tiene que notar la casta de donde venimos. Uno hijo de Dios y en estos momentos aterrorizado, muerto de miedo, ya uñas no quedan, ya voy en el codo. Ya la esperanza partió hace tiempo, ya la tristeza, ya estoy tomando 7 pastillas para la depresión, porque es que esta pandemia... Oíste, ¿y dónde está tu papá? Son huérfanos, sí. Eres huérfano porque no has experimentado la primera acción del Espíritu y no la has testimoniado, porque es que solo testimonia el amor de Dios Padre el que vive como hijo. Pero si es un desconocido, que por eso le dedicamos ahora un rato largo, si es un gran desconocido, si no sabemos ni siquiera qué clase de papá tenemos, si le tenemos miedo, si creemos que está por allá arriba, mire a Dios, y miramos y cogemos unos binóculos, pues ahí veo la luna más o menos con los cráteres, Dios debe estar más lejos. No, por el Espíritu de Dios, Dios está cercano, está en nuestro interior. Es esa manera de ser de Dios que quiere venir a nuestro interior. Y uno con toda esa realidad, con todas esas posibilidades, con todo esto que hace el Espíritu,
y uno nada. Y uno recibiendo huéspedes malucos en su casa. Obviamente no hablo de mí, Nubia. Uno recibiendo huéspedes que le toca recibir a uno y los deja vivir ahí y le tiene habitación. Señor Odio, ¿cómo está? Le traigo el desayuno. Señor Rencor, ¿amaneció bien? Señora Desesperanza, ¿está cómoda? ¿Le necesita otra cobijita esta noche que hace frío? Señora No Paz, bienvenida a mi casa, acomódense todos. Y viene el dulce huésped del alma, el que todo lo ve y no incomoda, el que no viene a criticar, el que no viene a juzgar, y no lo recibimos y no lo dejamos actuar y lo cogemos a pata como cogimos a Jesús en la barca, a patadas. Y entonces nuestra vida, igual, nuestra transformación. Afortunadamente la palabra de Dios, la espada del Espíritu la espada de la palabra es el Espíritu, decía otro teólogo, sigue penetrando y sigue actuando, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Pero qué bueno que fuéramos conscientes de que lo que necesitamos es el Espíritu de Dios. Es orar y pedir que actúe, que invada. Algún teólogo decía, es un invasor, como invaden ahora, les decía, el viento y el fuego, no deja nada sin invadir. Y miren qué lindo es, nosotros tuvimos la no buena fortuna de que nos invadieran los españoles, y hay que decirlo, no gente muy culta, digámoslo así. Otros países fueron invadidos por gente más culta, más respetuosa, y eso se ve hoy en el modo de vivir. Le escuchaba a un sacerdote decir que en Colombia es noticia, y la repiten en toda parte, que alguien se encontró 5 millones en un taxi y los devolvió. Y eso sí es que noticia. Entonces, ¿qué es lo normal? Que se lo roben. Claro, como no nos guía el Espíritu, como el testimonio es nulo, pero es noticia que alguien guiado por el Espíritu, pero lo normal sería, ¿no? Ni decirlo. Lo anormal sería, se robó una plata, pero que eso es noticia. Porque no dejamos que este huésped nos transforma, porque no dejamos que el Espíritu de la verdad, una de las funciones de los maestros es llevarles a sus alumnos al conocimiento de la verdad, que es una persona y es Jesucristo. Y nos movemos es en las mentiras, nos movemos es en las realidades que propone el mundo, y no lo dejamos que nos saque ¿de qué? De nuestras esclavitudes, o la mentira no nos esclaviza. Un hijo de Dios no vive en la mentira, vive en la verdad. Un hijo de Dios no vive esclavo. Para ser libres nos liberó Cristo, el espíritu de la libertad. La creación en estos momentos gime en dolores de parto, esperando que usted y yo, como hijos de Dios, nos manifestemos. ¿Y qué es lo que se está manifestando ahora? He dicho en varias reflexiones, pero en esta lo reitero porque estamos hablando de que el Espíritu nos transforme. Decía yo, un discípulo del Señor, un hermano de comunidad, una persona que lleva 15, 18, 20 años en la escuela y sus estados de WhatsApp llenos de odio, de división, de rencillas, atizando el fuego, sembrando discordia. Pero eso sí, el lunes reunión de comunidad y vamos a orar todos. ¿Oíste? ¿Y tus estados qué? ¿Y tus estados qué dicen o qué? Porque es que estás sembrando, a ver, ¿qué es lo que siembra un hijo de Dios? Ya vimos, amor, alegría, paz, perdón, paciencia, tolerancia, mansedumbre, no juzga, no condena. Entonces por eso es tan lindo lo que les decía al comienzo y le escuché a un sacerdote, el trabajo y el examen de la espiritualidad del día a día. Porque es que, ay, no, este año yo en diciembre, no, a ver, tu día a día. Y una manera muy sencilla, mira tus estados de WhatsApp, mira lo que conversas y lo que hablas. Porque es que cuando somos templos vivos es que Dios habita en mí, entonces ¿qué sale de mi interior? No, que maten a estos, que maten a los otros, ¿cuándo van a acabar con todos estos? Dios, ¿cuándo? Qué bella transformación que está haciendo el Espíritu, no lo estamos dejando. Cuando lo dejamos, solo en ese pequeño detalle, empiezo a ver que está transformando y trasplantando mi corazón, que está haciendo de mí otra persona, porque es que Dios no vino a acabar. Ese es el problema. Ese es el problema, el lleno del Espíritu
El lleno del Espíritu vino a proclamar el año de gracia del Señor, el año del perdón y de la misericordia. Y los discípulos, los judíos, todos esperando el Mesías que usted y yo estamos pidiendo en estos momentos. El lleno del Espíritu, y que salga el Espíritu con 2 mini Uzi o 2 armas nucleares y acabe con todos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y esa transformación la va realizando a través de usted que me está escuchando, a través de mi persona, de todos aquellos, cuando nos dejamos que el Espíritu actúe. Y recuerden, vamos terminando, Ezequiel 37, ¿qué hizo el Espíritu en ese valle de huesos secos? Profetiza, habla de Dios. Di, Espíritu de los 4 vientos, ven sobre este valle de huesos secos. Y se fueron juntando, se fueron uniendo, se fueron moviendo, se levantaron y eran como un gran ejército de Dios que transformó el mundo. A eso estamos llamados a ser como testigos. Reciban la promesa de mi Padre y sean mis testigos. No se queden mirando al cielo allá en la ascensión, no se queden mirándose el ombligo, no se queden diciendo es ahora cuando vas a venir a llevarte la pandemia milagrosamente y a llevarte a los violentos y a llevarte a los corruptos. No, cuenta con usted y conmigo. Somos las manos, los ojos y los pies de Dios para dejarnos mediante esa transformación que el Espíritu va haciendo, que cada vez se forme más Jesús en nosotros y que podamos como Jesús hacer el bien, incluso a aquellos que hacen mal, porque es que así es que el Espíritu nos ayuda transformándonos a vencer el mal con el bien, no con más violencia, no dividiendo. Gálatas 5:22, todos nos la sabemos, pero en cambio las obras de la carne son tus estados y mis estados a veces, mis conversaciones, mis mirar un noticiero y ¡ay, qué losco! ¿Qué diría Jesús mirando un noticiero? ¿Qué haría Dios? Porque es que nacer de nuevo es dejar, ya sabemos, la vida de hijo huérfano, que no tiene papá y vive como le da la gana. Es que a mí nadie me manda. Ahora con este papá de amor, transforma mi corazón y un hijo lleno del amor de Dios en su corazón, transforma este mundo. Pues que creemos que Dios no lo puede hacer o hasta dónde llega nuestra fe. Necesitamos pedir y pedir más Espíritu. Cerremos nuestros ojos y hagamos un acto de fe en la presencia del Señor que ha estado conectado con nosotros, que está conectado 24/7 todos los días y que día a día sigue derramando y brotando del madero de la cruz, soplando su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Señor, cómo necesitamos que tu Espíritu venga y transforme nuestro corazón y transforme así nuestro lenguaje y nuestra manera de hablar y de expresarnos. Que transforme nuestro cerebro y se transforme nuestra manera de escuchar y de mirar a los demás. Cómo necesitamos que este corazón de piedra, de acero endurecido, sea arrancado por la fuerza de tu Espíritu y nos regales ese corazón prometido desde los profetas Ezequiel y Jeremías. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y con un corazón de carne, los demás, en esa venida diaria del Espíritu, nos van a escuchar hablar las maravillas de Dios. O van a mirar en nuestros estados, en nuestras conversaciones, las maravillas de Dios, no las obras de la carne. No sembrar más odio y rencor. Un discípulo de Jesús no puede sembrar rencor. Señor, no nos recibieron, manda trueno y destrúyelos. No, así no es. Así no es. Los Boanerges, los hijos del trueno, así no es. No es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, Señor, que empiece a cambiar mi vida, mi entorno, y será como una llamita de fuego que incendiará todo un bosque, todo nuestro país y el mundo entero. Que sea pues, Señor, tu Espíritu guiándonos. Regálanos hoy una nueva y poderosa efusión de tu Espíritu. Que nuevamente hoy se cumpla la promesa en un nuevo Pentecostés en nuestro país, en el mundo entero. Y que a pesar de tener diferencias, pensar distinto, que es lo que tú quieres, la pluralidad, no la uniformidad, todos nos unamos, nos respetemos, nos toleremos, aprendamos a
convivir y nos escuchemos hablar los unos con los otros las maravillas de Dios. Que derribemos esa torre de Babel donde cada uno busca sus propios intereses, la torre del egoísmo, y construyamos, la torre del amor de Dios. Y nos sentemos en la montaña de amor de Dios, que es lo que verdaderamente va a cambiar nuestra vida y nuestro mundo. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.